Buenas, buenas. Hola. Buenas. Ahí vamos. Buenas. ¿Cómo andan? Pa, ma, Sí. hay algo que quiero decirles que vengo pensando hace un tiempo y espero que no... No, no era el vino. Bueno, arrancamos. Buenas noches a todas y a todos. Seguimos con este ciclo de formación de dirigente de encuadramiento. Eh, Siguiendo la línea de las clases anteriores, que fueron muy densas las últimas dos clases, que la vamos a volver a retomar nuevamente. Pero bueno, vamos a pasar de la parte racional, mental, analítica y vamos a adentrarnos un poquito a la acción.
no tanto a la acción política, sino a la construcción de la herramienta para la acción, ¿sí? Que eso en idioma peronista significa organización. Organización es crear la herramienta para los conductores para llevar a cabo los planes y así lograr los objetivos. Sin organización es muy difícil llevar a cabo una planificación, es muy difícil llevar a la realidad una planificación estratégica y bueno, y eso va a complicar que nosotros alcancemos los objetivos. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un brevísimo resumen de la clase anterior. Hay que planificar, por favor, hay que hacer una planificación lo más perfecta posible, pensando que después, en la ejecución, siempre hay grandes imperfecciones, pero si no se planifica, son todas imprevisiones. El tema de la labor anticipatoria, el tema de la previsión, no tan solo es trazar objetivos, no tan solo es elegir los caminos para lograr esos objetivos, sino también anticiparse a los problemas, anticiparse a situaciones que pueden llegar a complicar la búsqueda de nuestros objetivos. Previsión. Si no se planifica, son todas imprevisiones y vamos a gastar toda nuestra energía para solucionar esos problemas que no hacen a la búsqueda de nuestro objetivo, sino que son palos en la rueda. Pero es culpa de los problemas, no, es culpa nuestra que no supimos verlos venir y prepararnos para atajarlos y solucionarlos en un instante y que no nos quite el foco en nuestros objetivos. Sintetizando todo esto que hablamos, el que no tiene buena cabeza para prever, ha de tener buenas espaldas para aguantar. Simple, esto hay que tatuárselo acá en un bracito, siempre. Es la gran frase de Perón. Y que uno la puede llevar a todo nivel de la política, hasta para la vida misma. Hasta la vida misma. La escuela de la conducción política es esto que tratamos de hacer humildemente dentro de la escuelita, es precisamente eso, conocer una situación, apreciar esa situación y resolverla. El método para la enseñanza ha de ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo para que se capaciten a fin de conocer bien una situación, penetrarla bien, distinguir sus diferentes factores, apreciar esa situación en debida forma y tomar una resolución y ser capaces de ejecutarla. Esta es la única escuela que en la conducción política puede llevar a algún resultado. Y agregamos, esta es el único camino para obtener éxitos. ¿Sí? Éxitos reales. Entonces, capacitarse, ¿sí? Para conocer bien la situación, penetrarla bien, distinguir, hacer esos análisis, hacer esa síntesis, análisis, síntesis, apreciar, cuando ya tenemos todo, comprendemos bien la situación, comprendemos bien los fenómenos, ahí resolvemos qué mierda vamos a hacer, ¿sí? Cuando resolvemos qué es lo que vamos a hacer para obtener nuestros objetivos, ahí hacemos una planificación. Ahora, cuando tenemos la planificación, listo, fantástico. ¿Y qué hacemos después de la planificación? Ver, juzgar, después de la planificación viene la parte de obrar. Tomar una resolución, plan de acción y llevarlo a la realidad. Entonces, en la síntesis de todo lo que habíamos visto en la clase anterior, conocer la situación, acopiar información, apreciar la situación, análisis y obrar. Tomar una resolución, plan de acción y llevarla a cabo. El método peronista de la acción consiste en unir al decir y el hacer. En esa síntesis cuasi dialéctica está el gran secreto de la conducción del peronista. Unir el decir y el hacer. Porque lo que abunda en política son los habladores, que dicen hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer aquello, pero nadie hace. Porque es muy difícil hacer. Tiene mucha complejidad. Ahora la gran pregunta, ¿para qué soronga organizar? ¿Es importante organizar?
O juntamos un par de personas y hacemos que organizamos y no organizamos nada. ¿Qué importancia tiene la organización dentro de la concepción política peronista? Indudablemente, establecer un objetivo y fijar un plan no es una obra de arte, es más una cuestión científica, sino un proceso de comprensión, nos dice el general Perón. Hemos fijado este objetivo y hemos trazado un plan. Mirá, la obra de arte consistirá en realizarlo, porque la realidad y la realización están siempre por la concepción y la planificación. Repito, porque la realidad y la realización están siempre sobre la concepción y la planificación. ¿Se entiende? Y nos dice Perón, organizar un movimiento político es crear la herramienta que el conductor de este necesita para realizar un trabajo. Es lo mismo que un individuo que tiene que hacer una casa. Lo primero que necesitas son las herramientas y el material y después construye la casa. Muy, muy simple. Leo, ¿cómo andás? Emilio, ¿cómo andás? Eh, necesitamos la herramienta. El conductor necesita la herramienta para llevar a cabo ese plan y obtener los objetivos. Es muy simple. ¿Cuál es esa herramienta? La organización. Y acá nos dice Perón con esta magnífica frase. En la lucha de un barco contra otro barco podrá vencer un capitán con suerte o arrojado. Pero en la lucha de 1000 barcos contra otros 1000 han de vencer los que estén mejor organizados y tengan mejor establecidos sus servicios. El movimiento político necesita lo mismo. Esto lo podemos llevar a cualquier nivel. No solo en un movimiento nacional, sino hasta un movimiento local, regional, etc. Se necesita la organización. Si uno tiene objetivos elevados, para llegar a esos objetivos elevados, tiene que estar bien organizado. Pues para unos objetivos elevados necesita una buena herramienta para llegar a esos objetivos elevados. Por eso es muy importante la organización. Y siempre lo digo, a Perón lo hizo ese movimiento, a Perón lo hizo esa organización, a Perón lo hizo ese 17 de octubre. Perón no hizo al peronismo, sino toda esa masa organizada, lo hizo a Perón, lo eligió como conductor. Es muy importante la organización. Entonces, el método de la organización. Acá no vamos a tocar todo el tema de organización, esta recién es la parte 1 y vamos a ver el principio y los conceptos básicos de la organización. Así que nos va a llevar varias clases el tema de organización. El año pasado lo vimos muy comprimido, muy por arriba. Ahora le vamos a meter a fondo al tema de la organización, para que se comprenda bien, para que se entienda que es el secreto del peronismo. Es el secreto, la organización es el secreto del peronismo. Hay dos modos de organización. Uno ideal, que es cuando uno hace un papel, muchos cuadraditos, con los nombres adentro y después no se aplica jamás. Y el otro es el empírico, en el que uno primero hace la organización, después se pasa al papel. Eso es lo práctico, lo que da resultado. Fíjese qué loco, ¿no? Porque Perón nos plantea el tema de la planificación, pero en cuanto a la organización, primero hay que ir, andar y que la máquina funcione y ahí empezamos a organizar. ¿Sí? A organizar. Organización funcional. Acá se está refiriendo más que nada a la cuestión de organización funcional, con el tema de los cuadraditos, los nombres, las jerarquías, todo eso. Pero no es así como se da dentro de la organización peronista. Siempre estamos hablando de la organización peronista. Hay que ponerse a hacer y después que estemos haciendo vamos a ir organizando a medida que vayamos concibiendo la organización. Porque realmente cuando hay una organización, hasta, no sé, un equipo de fútbol, lo puede llevar uno a cualquier clase de organización, porque cualquier agrupamiento humano tiene los mismos principios y se maneja de la misma manera y responde de la misma manera. Pero cuando hablamos de organización política, los fines son políticos. Cuando hablamos de una organización, no sé, económica, los fines son económicos. Una organización de música, tipo un conjunto de música, tienen otros fines. Pero en el fondo somos todos seres humanos y cuando nos reunimos siempre pasan las mismas cosas. De un grupo de amigos hasta una organización política. Varían las circunstancias y varían las variables, ¿verdad?
sea, pero eh, en el fondo esto es lo mismo, es una cuestión humana, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a ir organizando, vamos a ir concibiendo la organización, porque se empieza a ordenar, hay como una suerte de autoorganización dentro de la organización. Pero ¿cómo se da esa autoorganización? ¿Sí? Hay pasos previos. Entonces, esa organización es sedimentaria, no es cosa de improvisación, no es improvisable. Hay que dejar que todo se vaya sedimentando y asentando y decantando, pues así se estratifica sobre la base de la improvisación, no se logra la estratificación. Queda todo siempre como polvo en el aire sin asentarse. Hay que tener más o menos demarcado cómo se van los pisos de estratificación, ¿sí? Cuando uno tiene una organización. Tiene que armar espacios y lentamente esos espacios se van a ir ocupando. Naturalmente surge gente que le gusta hacer esto, que le gusta hacer lo otro. Nosotros no podemos decirle a, ahí Giselle dice, la organización como imperativo de la época. Efectivamente, estamos en la hora de los pueblos, que es la hora de las grandes masas organizadas. Entonces, bueno, uno organiza, hace diferentes espacios para que automáticamente cada uno le guste, no sé, voy a hablar de algo muy simple, pero alguna gente, algunas personas se dedican a la política, no le gusta la política de la rosca, le gusta más la cuestión social, otra gente le gusta más liderar, ¿sí? O estar al frente de alguna actividad, otra gente le gusta acompañar, pensar, pero no le gusta estar al frente o tener la responsabilidad de liderar. Eso se va a ir armando solo, pero uno tiene que tener medianamente en la cabeza una cierta estructura para que se vaya acomodando. Y esto que habla Perón de que se estratifique, la estratificación. Porque si no hay lugar donde, si uno quiere hacer algo y no tiene un lugar donde hacerlo, es como polvo en el aire, sin asentarse. Tiene que haber espacios de asentamiento. Por eso, cuando uno hace una organización, tiene que planificar dónde van a ser los espacios donde ese asentamiento, esa decantación se puede ir asentando cada uno. Esto lo hace un ejemplo y hace una metáfora con la estratificación, pero bueno, es un poco más complejo a nivel humano y a nivel de organización. Omar, ¿cómo andás? Pero se puede llevar a cabo, es muy simple, no es complicado, pero uno lo tiene que tener en cuenta antes de hacer una organización, porque si no, si no tiene en cuenta estas variables, todo termina en una anarquía y un quilombo y se te empieza a ir la gente porque no tiene un lugar donde caer, donde estratificar, ¿sí? Donde asentarse. La organización tiene que preconcebir esas cosas. Pero previo a todo eso, para que se genere ese movimiento, para que sepan dónde están, tiene que haber una suerte de identidad, una suerte de organización espiritual. Eso es lo previo a la, no lo previo, digamos, tiene que ir de la mano con la organización material o la organización estructural de esa agrupación. Que esto es lo que se deja de lado en las organizaciones y es lo que más problemas trae, el tema de la organización espiritual. Para nosotros, dice Perón, organizar es adoctrinar, porque la doctrina es el único caudillo que resiste a la acción destructora del tiempo. Ya se pasaron los tiempos en que la organización política se hacía 8 días antes de la elección con regalos, asados y empanadas. Esto para Perón, lo que está en rojo es la vieja política, ¿no? Para nosotros organizar es adoctrinar. ¿Sí? Una doctrina con principios, con valores, con verdades, que va generando esa organización espiritual. Antes de organizar o de formar organizaciones es necesario formar hombres, porque las organizaciones no son nada sin los hombres. Es menester, pues, condición unir a los hombres, organizar los espíritus, para que esa comunidad de ideales surja la organización. Fíjense, para que esa comunión de ideales, acá dice comunidad de ideales, pero en esa comunión de ideales surja la organización, el instrumento vivo de la conducción. Si compartimos los mismos ideales, si compartimos la misma identidad de la organización, es mucho más fácil la conducción, es mucho más fácil la organización, es mucho más fácil la cuestión de la sedimentación, ¿sí? Porque si uno en esa organización se siente como parte de esa organización a nivel de identidad, va a buscar su lugar dentro de la organización.
y va a trabajar para esa organización, no va a estar ahí por estar. Por eso para nosotros las unidades políticas no existen, son unidades humanas, son unidades humanísticas, son personas, son realidades que necesitan hermanarse con los otros integrantes y las integrantes de la organización. Necesita sentirse parte de esa organización. La identidad es importantísimo en las organizaciones, el tema de la identidad es clave. Si no hay un sentimiento de identidad que te acerque a esa organización, no va a durar mucho. Entonces, estamos hablando, fíjense que desde que arrancamos estamos yendo desde la cuestión de la organización y nos estamos metiendo directamente en la cuestión humana. Porque para nosotros nosotros humanizamos la política, la humanizamos la política, ¿sí? Le damos pelota a los elementos que componen las organizaciones. Porque para nosotros son seres humanos con realidades que sienten, que sufren. Y no los vamos a utilizar. Le vamos a dar contención, le vamos a dar identidad. Adrián, ¿cómo andás? ¿Se entiende? Unidades humanísticas. Hay que humanizar, no hay que ser un tirano cuando uno es un conductor. No hay que someter a los militantes. No hay que maltratar a los militantes. Repito, aunque suene una obviedad, no hay que maltratar a los militantes. No hay que dejarlos tirados cuando terminan las elecciones. No hay que abandonarlos. Ese es el gran problema de la militancia. Que los utilizan como si fuesen papel higiénico. Van así, después los usan, los tiran y a la miércoles. Y es un gran dilema de este siglo XXI. El tema de las organizaciones efímeras y la explotación de la militancia. Espantoso, espantoso. Organizar no es como muchos creen juntar unas cuantas personas, ojo, y crear unos cuantos organismos, ojo. Es una cosa más compleja y más profunda. Lo primero que hay que organizar es la mentalidad de los organizados. Ojo con esto. Organizar la mentalidad. Entonces, la base de la organización es esa organización material, esa organización funcional que da a la unidad de acción, pero previamente la organización espiritual, lo que da la unidad de concepción, pensar de una manera similar, sentir de una manera similar. ¿Para qué? Para actuar de una manera similar, para tener esa unidad de acción. Es la unidad de concepción la que da la unidad de acción. Es la unidad de concepción la que hace a la organización, para que se mantenga unida y no terminemos todos los días los sillazos, o recagándonos puteados, o esperando que explote la organización. Por más de que funcione perfectamente o esté arquitectónicamente diseñada la organización, si no hay unidad de concepción es una bolsa de gatos. Como abunda en la política actual las bolsas de gatos. Abundan en organizaciones, en alianzas. Tanto, es como un equilibrio frágil, débil, que está todo a punto de explotar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué falta ahí? Unidad de concepción. Unidad de concepción, bueno, y ahora vamos a ver que hay un par de detalles extra. Seba de Cabo, bienvenido. Acá Leo dice, la militancia tiene la posibilidad de bajar al líder si no se organiza ni se conduce. Y sí, sí, esa es la gran frase que dice Perón. El pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo digo que la militancia avanzará con la cabeza con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es así. El otro día estaba ahí en la organización Vallese, charlando con una compañera y estábamos hablando de eso, del tema de la identidad militante. Disculpe que me vaya por las ramas, pero bueno, estábamos hablando del tema de la identidad militante. Qué difícil es crear un espacio para que el militante se sienta como en su casa. El militante peronista ya tiene esta formación, esta cuestión de
ya tiene organizada la mentalidad, ya escuchó a Perón, ya leyó la doctrina, leyó conducción política. Lo único que está buscando, yo veo como que la militancia peronista está siempre en la búsqueda de un conductor o una conductora. Y está en la búsqueda diciendo, ¿dónde caigo parado? ¿Qué organización? Y estamos siempre saltando de organización en organización buscando nuestra conducción. Porque cuando estamos adoctrinados, cuando estamos formados, tenemos esa voluntad de ser conducidos. Fíjense qué locura. Yo acá lo estoy hablando desde el llano, ¿no? De una persona que no está adoctrinada, de una persona que no tiene formación, pero acá todos los que están acá metidos en este vivo están recontraformados y saben que tienen la voluntad de conducir y la voluntad de ser conducidos también. Entonces, conducir una fuerza organizada y encuadrada en organizaciones adoctrinadas y homogéneas como las nuestras es simple. Fíjense, la simpleza. Conducir una organización encuadrada, adoctrinada y homogénea es muy simple. Y acá le doy la derecha. Obra un proceso natural de dirección. Lo difícil es crearlas, adoctrinarlas, encuadrarlas y disciplinarlas. Es dificilísimo, dificilísimo. Pero cuando se logra, genera esa facilidad para la conducción, genera esa facilidad para la organización. La organización anda como una Ferrari, como un Lamborghini. ¿Sí? Anda sola, prácticamente anda sola. Se dan directivas y la organización va. Es impresionante. Ahora, ¿qué es lo difícil? Crear esa mentalidad colectiva, que no es lavar cerebro para que piensen como el líder, no, crear esa mentalidad colectiva. Pero es difícil crear esa mentalidad, es difícil adoctrinar, es difícil encuadrar, es difícil disciplinar, porque también tiene que haber voluntad de ser adoctrinado. Si las personas no quieren ser adoctrinadas, es un problema. Y si no se ponen a leer a Perón o no leen conducción política, es más difícil todavía. Y ahí el encuadramiento y la disciplina es todo un descontrol. Es difícil, se pone difícil. Hay que mandarles, a todo el mundo hay que mandar a leer conducción política. Es clave. O que vean actualización política doctrinaria para la toma del poder. Que entren en sintonía. Ahí entran en sintonía. Perón es el gran adoctrinador. Desde la tumba nos sigue adoctrinando. Lo primero que hay que hacer es despertar a la masa el sentido de la conducción, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Eso es lo que pasa cuando uno se encuentra con la militancia. Toda la militancia peronista, la que ha hecho, la que ha estado en la calle, pateando, todo, tiene esta voluntad, este sentido de la conducción. No son unos troscos que andan tirándole piedra a cuanto conductor pasa caminando. No, nosotros tenemos la voluntad, esa disciplina de ser conducido. Y si tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de conducir, ¿no? Pero bueno, para que eso suceda, para tener esa voluntad de ser conducido, hay que estar preparado. Hay que preparar a la masa. Por eso es tan importante. Por eso Perón dice, organizar es adoctrinar. Y hasta es más importante que hacer una organización con cuadraditos, con órganos, con diferentes órganos. Lo más importante es que exista una mentalidad común, un sentimiento común, eso de la identidad. ¿Para qué? Para facilitar el tema de la conducción y el tema de la organización. 3. Banderas de la organización. Esto lo han escuchado infinidad de veces, pero nunca está de más remarcarlo, porque a veces se olvidan estas cosas. Esto es lo que genera problemas en las organizaciones. Cuando las cuestiones personales se ponen enfrente de los objetivos colectivos. La organización es atemperación del sentido individualista que todos tenemos. Repito, lo voy a repetir 3 veces. La organización es la atemperación del sentido individualista que todos tenemos. Y por última vez, la organización es la atemperación del sentido individualista que todos tenemos. El fin último del peronismo es la corrección del egoísmo. ¿Sí? Lo dice Perón en el discurso de comunidad organizada. Es la corrección del egoísmo.
No eliminar el egoísmo, corregir el egoísmo. Entonces, los fundamentos y las tres banderas de la organización. La unidad, que da la fuerza. La solidaridad, que cohesiona la unidad. Y la organización, que hace posible a la conducción. Son los tres elementos fundamentales de la conducción política. ¿Sí? Que hacen a los fundamentos de la organización. Que yo le puse las tres banderas. Pues son unidad, organización y solidaridad. Se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Primero están los objetivos de la organización. Primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Son muy importantes las verdades del peronismo. Tiene elementos que son para la acción de gobierno, tiene elementos que son para la vida misma, ¿sí? Para la construcción de uno mismo. Y hay elementos que son para la cuestión organizativa del movimiento, como la gran verdad de que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Las cuestiones personales, individuales quedan relegadas a último lugar. Después viene la cuestión organizativa, ¿sí? De movimentista o de organización. Pero siempre por arriba el bien común de la patria. La acción política es una acción colectiva. Es menester terminar con la mentalidad individualista. En este sentido, señores, es necesario acostumbrarse a trabajar por equipos, sin sentido personal e individualista, trabajando uno para todos y todos para uno. Es muy importante la cuestión de la solidaridad, es muy importante comprender de que tiene que ser una acción colectiva, no se puede dejar de lado aparte de la organización, que haya un cachito de organización de élite que hace todo y una gran masa que queda tirada en un costado y se la llama de vez en cuando. Siempre hay que trabajar en equipos. La cuestión individualista rompe con el espíritu solidario de organización. No lo digo yo, lo dice Perón, que tiene 80.000 años de experiencia en conducir. Primero fue un conductor militar, después fue un conductor político. Él era un profesional de la conducción, decía. Yo no soy un profesional de la política, yo soy un profesional de la conducción. Démosle bola a Perón. La acción política es una acción colectiva. Hay que terminar con la mentalidad individualista. Trabajar por equipos, ¿sí? Sin sentido personal e individualista. Las organizaciones, como se tratan de asociaciones, no son permanentes si no se les pone un aglutinante. Es como los ladrillos, no se unen sin un cemento intermedio. Hay que cementar, hay que fraguar ese cemento para que se unan indestructiblemente. La solidaridad social es el cemento que consolida a la organización. Es muy importante, volvemos al tema de la solidaridad como una de las tres banderas, unidos, organizados y solidarios. Es muy importante. La solidaridad social. Las agrupaciones peronistas tienen que ser agrupaciones solidarias. Nadie se tiene que, no tienen que ser organizaciones de élite acompañado con una gran masa que los llevan así como borrego y después cuando no sirven más los tiran a la basura. Esas son organizaciones efímeras que no van a ningún lado. Ahora, si es una organización que tiene buenos objetivos, ojo, también es eso. Quizás tener una organización re linda, son todos, se llevan re bien, pero si no hay objetivo también es como medio al pedo. ¿Para qué carajo querés una organización que se lleven todos bien, no se tiren sillazos, haya unidad de concepción, si no hay acción? También tiene que haber objetivos, tiene que haber una zanahoria adelante en el camino. Si no, es al pedo, no tiene razón de existir la organización. Entonces, solidaridad social es el cemento que consolida la organización, que eso lo tienen que hacer tanto el conductor, hoy está presente la gata que duerme arriba de la impresora, que eso se tiene que hacer, se tiene que emanar desde los conductores estratégicos, de los comandos estratégicos, así como también de los conductores tácticos, de estos que estamos acá tratando de ordenar, los cuadros intermedios,
los auxiliares de la conducción, ellos son los encargados de transmitir la cuestión solidaria y de que se lleve a cabo la cuestión solidaria. No tan solo tiene que emanar de los conducidos, sino también de los conductores. Los conductores también tienen que ser solidarios. No le puede reclamar solidaridad a los conducidos si él es un egoísta de miércoles. Ahí se forman los quilombos, ahí se empieza a derivar en un proceso de anarquía descomunal que rompen las organizaciones. Las organizaciones se rompen por las cuestiones egoístas e individuales, no hay otra cosa, o por la falta de objetivos. Cuando una organización no tiene razón de ser, no tiene objetivos, por más que funcione bien, no sirve. Y si una organización sí tiene objetivos, tiene un plan, pero toda esa planificación está dada para que un par de la organización salga ganando y todos perdiendo, tampoco sirve. Que en parte, esto de, del- de la cuestión individual e individualista se ve mucho en política. Actualmente se ve mucho. More, ¿cómo andás? Acá Seba dice, sí, si todos y todas hiciéramos viva una verdad peronista cada día, todo sería mejor. Y sí, sí, Seba, es así. Hay que agarrar. Ah, mira, qué lástima, no tengo una frase. Perón nos dice eso. Eve, ¿cómo andás? Perón nos dice, nosotros nos tenemos que levantar todo, perdón, nosotros nos tenemos que acostar toda la noche pensando qué hicimos por el movimiento. ¿Qué hicimos? Es así, es así. Tenemos que tener, pero nosotros, no tiene que estar nadie atrás nuestro pegándonos con una varita en la cabeza. Nosotros mismos tenemos que tener esa capacidad de reflexión y de autoconciencia y decir, bueno, ¿qué hicimos? ¿Somos leales o no somos leales a las 20 verdades? Encima que acá en la escuelita le mandamos la verdad número 21, que la primera condición para ser peronista es ser bueno. Esa es la cuestión. Y ahí está, y se asocia a esto que estábamos hablando de comunidad organizada, de corrección del egoísmo, y ahí lo podemos asociar a la verdad 14, profundamente humanista y profundamente cristiano, del amor al prójimo, de sacrificarse por el otro, de ser solidario, de considerar a la otra persona como uno mismo, no como un elemento político, como decíamos más atrás, de que no vemos unidades políticas, vemos unidades humanísticas, ver al otro como un ser humano. Humanizar la política y humanizar también el sindicalismo, porque acá está repleto de sindicalismo. Lo compromete acá Seba, que lo voy a mandar al frente, es el secretario general de la Juventud Sindical Peronista Regional La Plata, Berizo, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Acá dice, lo compromete a una jornada doctrinaria con la Juventud Sindical Peronista Regional. Yo estoy maravillado con esa organización porque he conocido organizaciones y la Juventud Sindical Peronista es lo máximo que he conocido. Es la organización fantástica, fantástica, así que me acepto y estoy profundamente agradecido que me haya invitado acá, compañero, a hacer una jornada doctrinaria y cuando quiera vamos a estar ahí con la escuelita dando un poco de adoctrinamiento. Eh, bueno, vamos a terminar con esto y seguimos charlando un ratito. Bueno, el tema de la solidaridad social, una de las tres banderas de la organización. Y para finalizar, la unidad nos da la fuerza, la solidaridad, la cohesión. Y falta otra frase acá que decía Perón allá por los años 50. Unidos somos inconquistables, unidos somos inconquistables, separados somos... la puta madre. Separados somos indefendibles. Unidos somos inconquistables, separados somos indefendibles. Así que fíjense lo que es ahora al frente de todos, ¿no? Como el gran ejemplo de unidos somos inconquistables. La unidad nos da la fuerza. Es una de las claves, uno de los principios de la organización. Acá hay dos principios de la organización. La unidad y la solidaridad. La unidad nos da la fuerza, la solidaridad la cohesión. ¿Dónde radicaba la fuerza de Perón? ¿Dónde radicaba? En esa unidad, en ese gran conglomerado, en ese gran movimiento nacional. Ahí estaba la verdadera fuerza. Ahí estaba el poder real de Perón.
no estaba cuando era presidente, porque a veces se equivocan, dice el poder real está en el cargo. El poder real no está en el cargo, está el poder formal, que es una herramienta y ayuda. Es una herramienta, no es un fin, es una herramienta. El poder real está en las organizaciones. Porque si el poder real estaba en el cargo, Perón cuando le pegaron una patada en el culo y se fue 18 años al exilio, se hubiese quedado sin poder porque ya no era más presidente. Y siguió teniendo un poder increíble a 12.000 kilómetros de distancia. El poder real, la unidad, en la organización está la fuerza. Ahí está el verdadero poder. Pero esa unidad tiene que estar cohesionada. Y es la solidaridad. Es desterrar, corregir el egoísmo, dejar ese sentido individualista. Acá Seba dice, América Latina unida o dominada. Efectivamente, sí, 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 sí. Dice que Argentina nunca se va a liberar del neocolonialismo, o se libera toda América Latina unida o no se libera ningún país de América Latina. Eso ya lo dijo en los años 70. O se libera el continente o no se libera ningún país. Ya habíamos pasado a la etapa continental del, de la concepción peronista, pero ya estaba muy, muy avanzada. Perón ya lo había dicho en el año, lo dijo en el 51, que el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Así que la unidad nos da la fuerza y la solidaridad la cohesión. Y acá damos por terminado esta clase de hoy, la parte número 1 de organización, que acá vimos más que nada la cuestión humana, la unidad de concepción. La cuestión humana es importantísimo. Hay veces que la vuelta de las organizaciones está en esto, en la unidad de concepción, en organizar los espíritus. ¿Sí? Por eso hay que dejar de lado de verlo como cuadraditos, como papelito. A veces dibujamos, ¿sí? Nos gusta mucho a veces dibujar, hacer una organización tiene que ser así, pe, pa, pero uno tiene que ir a la realidad y darse cuenta que son unidades humanísticas, son seres humanos. ¿Sí? Son seres humanos. Somos seres humanos. Porque a mí me han cagado, pero tengo un historial no me salió nunca una, pero eso me dio una sabiduría que sé dónde están los garcas, los encartuchadores, los sectarios. Lo huelo a kilómetros. ¿Pero por qué? Porque me cagaron hace 20 años, me vienen cagando. Y bueno, por eso es muy normal y por eso lo hablo, todas estas cosas lo hablo en primera persona, más que nada. Eh, pero es así. Y he estado en organizaciones donde sí funcionó al revés. Donde no tuvimos suerte con esas organizaciones en lograr los objetivos, pero sí donde se dio esa solidaridad, donde se dio esa organización. Y se avanzó muchísimo. Pero hay veces que no todo, no todas las decisiones están en nuestras manos y bueno, hay imponderables, suceden cosas o a veces hay decisiones superiores que afectan a tu situación y a tus objetivos que bueno, pueden no llevarte al éxito. Pero bueno, en lo que respecta a uno, uno tiene que dejar todo cuando conduce y cuando organiza. Y llevar adelante y siempre ir y avanzar y si hay problemas y nada de esto de las boludeces de correlación de fuerzas, no. Esto es David contra Goliat, es siempre para adelante y si se nos viene un tsunami de frente y pegarnos la cabeza contra el tsunami. Nada de correlación de fuerzas, nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir porque nuestra fuerza a veces puede llegar a ser diferencial en cuanto a cantidad o en cuanto a poder, pero nosotros nunca nos tenemos que amedrentar con todas esas cuestiones. Nunca, no tiene que tener miedo el peronista. El peronista siempre tiene que avanzar. Sí tiene que tener prudencia. Tampoco ponérsela de frente y destruir toda la organización. Eso es una cuestión de la virtud de la prudencia, pero siempre tenemos que mirar para adelante y avanzar. No importa, no nos tiene que dar miedo ningún problema. Y más si planificamos, y más si tenemos la cuestión de la previsión, y mucho más si tenemos una organización unida, solidaria y organizada. ¿Sí? Eso nos da muchísima fuerza, nos da muchísimo potencial. Y ahí lo podemos explotar y avanzar. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí.
Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo, pónganlo ahí en las preguntas, yo lo leo y lo charlamos, pero este año, este año estamos más que nada en la formación de la dirigente de encuadramiento, ¿sí? Vamos a apuntar, por lo menos lo que resta del año, en formarnos, en una formación personal, dejar un poquito de lado las cuestiones más de gobierno, doctrinarias de gobierno, etcétera, y enfocarnos más en la cuestión de organización y de conducción. Así que espero que les esté gustando. Si acá Seba dice el mejor peronismo es que viene. Y sí, 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 sí. Por un mundo peronista. Efectivamente, acá siempre estamos luchando por un mundo peronista. Peronizando de a uno, de a seis, de a 10, de a 1 millón. Algún día se podrá llegar a más, pero bueno, estas son clases VIP, ¿sí? Somos poquitos y, y a mí me llevan, yo les explico, a mí me llevan 2, 3 días hacer cada clase. La del miércoles pasado la suspendí porque me quedaba un día para hacerla y la idea es hacer clases polenta y de calidad, así que espero que les gusten porque hay muchísimo laburo detrás de todo esto. Y más que nada es eso, para peronizar un poquito el mundo. Y, y para que combatamos a los caudillos y a los círculos de poder. Así podamos liberar a nuestra patria y liberar al continente y liberar al mundo, y el mundo será peronista. Siglo XXIII, siglo XXIV, decía Perón. Allá vamos a hacer la fuerza mundial por por la universalización. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, acá Juan Pablo dice, son geniales, debería tener más alcance. No, sí, 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 quizás deberían tener más alcance, pero es lo que hay. Quizás algún día pueden llegar a pegar un poco más, pero eh, vamos a estar acá. Ahora somos un pequeño núcleo y yo con que se adoctrine 1, 10, 1 millón, yo soy feliz. Con que haya una sola persona que le puedas cambiar la forma de ver el mundo y que lo mire en clave justicialista, para mí es un éxito total. Así que bueno, abrazo enorme para todas y para todos y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles que viene a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias. Paren que aguanten, que les dejo la canción final. En un pueblo constituyente con gobierno de oligarca que coimeaban y vendían nuestra patria al exterior. Cometas y banqueteadas se servían del presupuesto, la gente desocupada, manos cavadas sin compasión. De momento culminante que al país lo devoraba. Ah, llévame, pará. Se va a meter a la lengua. Y acá dice, aguante porque me encanta esto. Acá dice, no creas, a ver cómo dice, no creas que 2 o 3 tipos no pueden hacer la revolución. Esto es así. Un día hubo un solo peronista, que fue Perón, y fue uno por uno cambiándole la cabeza, y ahora somos millones de millones. No olvidemos que un día hubo un solo peronista, y un solo peronista, acompañado por una gran multitud, que luego se hizo peronista, hicieron una revolución en la Argentina. Así que tengamos esperanza. La historia del peronismo siempre nos llena de esperanza, porque se dio lo imposible. Si uno analiza el tema de la correlación de fuerza y todo eso, nunca se tendría que haber dado la revolución peronista. Pero hay algo de la fe y de la esperanza que impulsa esa cuestión mística de la revolución que nos lleva adelante ante cualquier adversidad y siempre mirando para el futuro. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Al extranjero llevaban, pues mandaba el capitán. Apareció
como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unido están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está. Hoy el pueblo está contento, sus derechos respetados, la gente ya no se muere por la desocupación. Los maestros en su tarima nos darán sus armonías, brillará la luz del día floreciente en mi nación. Otra vez el sol de mayo lo verán los argentinos, retornando a aquel camino, el que San Martín nos dio. Apareció como un rey mago para defender la era de Mayo. Parece Mesías o es San Martín, que de nuevo viene a librar el país. Unidos están los argentinos, al frente viene la luz del camino. La verán, la verán, la verán, esa luz que nos dirán. Pero le está acá, pero le está acá, pero le está acá, pero, qué grandes son. Pero, cuánto vale, que con tu gran plan quinquenal la patria entera salvada está.